los efectos del pecado desde la caída han sido evidentes en cada versículo, en cada capítulo que hemos estudiado después del capítulo 3. Nunca se imaginó Adán y Eva lo rápido que el pecado comenzaría a tomar control de la tierra. Jamás imaginaron las consecuencias, no solo para ellos personalmente, sino que para su descendencia. Y nosotros como padres tenemos que medir bien nuestras decisiones, ya que nunca sabremos cómo afectará una decisión mala nuestra a nuestros hijos. Cuando el pecado entró, o más bien entra a una cultura, es muy fácil que la cultura rápidamente se comience a corromper. Lo que comienza con un vicio que es aceptable, pronto se convierte en un comportamiento aceptable y común. Hoy estamos viendo tantas cosas que eran antes vergonzosas que hoy se hacen públicamente como si nada. Por esa razón, como creyentes, debemos de cuidar nuestras vidas y debemos de cuidar de tal forma que podamos ser de bendición a los que siguen después de nosotros. Para cuando llegamos a Génesis 6, vimos una sociedad totalmente corrompida. Se había corrompido por la unión malévola que existió entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Vimos, y noten conmigo por favor, lo que dice el versículo 5 del capítulo 6. La Biblia nos dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué podríamos esperar de una sociedad que solo piensa en hacer el mal? Lamento que muchas veces el pueblo de Dios es culpable de lo mismo. Uno quisiera pensar que el cristiano es muy diferente, pero estamos viendo una decaída grandísima entre el cristianismo, donde las cosas se están corrompiendo desde dentro de la casa de Dios. Y vean por favor, el internet también está bien equipado para una cultura que estima más lo que uno siente que lo que uno piensa. Y nomás piensen en esto, porque hoy se manipula todo conforme a nuestros sentimientos. Todo es lo que sentimos, todo es, ¿verdad? Si se siente bien, hazlo, si ámate a ti mismo, y todo esto que en realidad emborracha a la gente. La gente ya no es guiada por sus valores o normas, es guiado por lo que siente. El 77% dicen que la religión está perdiendo su influencia sobre la vida americana. Esta es de una encuesta de los Estados Unidos. 74% argumenta que el estado moral de la nación está empeorando. 57% reconoce que las libertades religiosas, noten, debe de ser más estrictas. En el mundo donde supuestamente debemos de tener la libertad de creer lo que queramos, practicar nuestra fe, cada vez más el mundo se está haciendo más antagonista en contra de nuestras libertades cristianas. Tarde o temprano, y el anticristo usará el mismo gobierno para tratar de decirnos qué es lo que debemos de creer. Y poco a poquito estamos viendo bastantes naciones, especialmente en Europa, que son casi totalmente seculares en la forma que son. Las decisiones que estamos viendo reflejados en los Estados Unidos, ustedes saben que tarde o temprano México termina siendo un reflejo de lo mismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy que hace tiempo atrás se vio en los Estados Unidos? Vean, se han legalizado los abortos. México pensó que jamás esto iba a llegar, aquí, ya está aquí, la legalización de matrimonios homosexuales, la facilidad del divorcio, reducir las libertades religiosas es lo que va a seguir después. De hecho, estamos en un choque contra la cultura, hermanos, porque la Biblia nos pide que vivamos de cierta forma y vemos que la sociedad se comporta de otra forma. Y en un mundo perfecto, nosotros como cristianos, pues nos pararíamos en contra de la cultura, viviéramos para Dios, enseñaríamos a nuestros hijos a vivir para Dios, pero todas estas cosas se adulteran, ya que muchas veces nuestros hijos no viven para Dios.
ya que muchas veces nosotros flaqueamos también como adultos y permitimos el pecado en nuestros hogares, y ya que mejor nos rendimos, ¿para qué ser tan ridículos o tan diferentes? Al cabo es que todos los demás lo están haciendo, y de repente la familia que debería de resaltar como una familia cristiana ya no resalta porque termina siendo igual como su cultura. Por eso tenemos tantos jóvenes hoy en una lucha con sus vestimentas, con la forma que hablan, con los lugares que van, porque se les hace muy pesado pararse firme ante una cultura que continuamente les está diciendo cómo se deben de ver, cómo se deben de vestir, cómo deben de hablar, quiénes deben de ser sus amistades, y parece ser que es muy fácil perder esta lucha. De la misma forma, yo quisiera decir, de una forma amplia, bíblicamente hablando, eso es lo que pasó en los días de Noé. Les puedo recordar que conforme al testimonio de Dios, toda la tierra se había corrompido. Y el único que no se había corrompido era Noé. ¿Qué pasó con la descendencia piadosa de Set? ¿Qué pasó con todos los demás creyentes? No existen. Todos se habían corrompido. Y antes de quizás tirar la piedra y tratar de juzgar todo esto, nomás fíjense lo que se acaba de cantar. El canto es una predicación por sí sola. Habrá un momento donde quizás amábamos más a Dios que hoy. Habría un momento en nuestras vidas donde quizás estábamos con más fervor hacia las cosas del Señor que hoy. Habría un momento en nuestras vidas que cuando veníamos a la iglesia como que había más gozo, más anticipación de escuchar predicación que a lo mejor hoy. Y es muy fácil, hermanos, ser cristianos herméticos. Quisiera compartirles 3 principios que Dios puso en mi corazón al elaborar este mensaje. Y todo para poder mostrar que la cultura y el mundo puede hacer algo, pero nosotros podemos ser la excepción y podemos pararnos firmes y seguir luchando en contra de la cultura. Por eso aprendemos del hombre que la cultura no pudo cambiar. Quiero que veamos, por favor, primero, notemos el mundo corrupto. Si hay algo que ya estableció la Biblia es que el mundo en su alrededor estaba totalmente mal. Ya vimos el versículo 5 donde la Biblia nos dice que Dios vio que hasta los meros pensamientos de todo el hombre estaba continuamente para el mal. El versículo 11 la Biblia nos dice: y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que los destruiré con la tierra. Hermanos, el pecado, les vuelvo a decir, no necesita mucho tiempo para que se desparrame. Nosotros como padres, el pecado que toleramos, nuestros hijos lo van a vivir. Solo vean, habían pasado 1656 años, han pasado desde la creación en este punto, y toda la tierra está llena de violencia. Pero cuando llegamos a Génesis 6, el pecado ya era tan universal, aunque había pasado poco tiempo, ya se habían olvidado de Dios, ya se habían olvidado de tantas cosas. El hombre comenzó a transmitir hábitos pecaminosos en la sociedad y se formó una cultura dada al pecado. Una de las características que llevó a este declive moral era la explosión de la población, y vemos en el versículo 1 que la Biblia nos dice, vean por favor el versículo 1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Y yo les dije el mensaje pasado, con la multiplicación de gente se multiplican también los pecados. Ahorita gozamos de una iglesia, pero cuando venga más gente y vamos a alcanzar más gente pecadora, más problemas van a haber. Amén. Más gente odiosa como usted va a estar. Multiplíquese por muchos y van a estar en la iglesia.
Pues es lo que vemos en la Biblia, que entre más se multiplica la gente, con ello también se multiplican los problemas. Porque como seres humanos estamos llenos de problemas, todos. Y vemos que la multiplicación de la sociedad comenzó a moverse y toma muy poco, hermanos, para una sociedad que sigue el camino hacia la inmoralidad, hacia la carnalidad, hacia todas las demás cosas que Dios detesta. Warren Wiersbe dijo lo siguiente: una de las tácticas más exitosas del diablo es el compromiso. En otras palabras, no compromiso de dedicación, sino el comprometer la verdad. Si él puede diluir al pueblo de Dios en abandonar su posición privilegiada de separación del pecado y comunión con Dios, entonces el pueblo puede corromperlos y guiarlos al pecado. El carácter, hermanos, de la humanidad entonces era terrible y trágico, al punto, hermanos, que Dios decide destruir a todos de tan mal que estaba. Y la tierra se había corrompido, la tierra estaba llena de violencia. Dios miró la tierra, Dios vio el corazón del hombre, todo ante sus ojos estaba expuesto y era todo terrible. Vean rápidamente entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, se había corrompido la tierra, el versículo 11 lo dice, se corrompió la tierra. La humanidad, lo que eso significa es que la humanidad se volvió mundana e inmoral. Ya vimos que se había aceptado una unión, cualquiera que sea esta unión, pero no era una unión correcta, ya sea que fuera de ángeles caídos con las hijas de los hombres, o eran nomás los hijos de Dios, eran creyentes con no creyentes. Sea lo que haya sido esta unión Dios detestó y estaba en contra, y se corrompió la tierra. Noten segundo, se había llenado de violencia. Nomás fíjense en el mundo que vivimos hoy. ¿Saben lo triste? Estaba viendo que los sitios de internet que más se ven es la pornografía y la mortandad. La gente está envisionada con ver gente morir. Hay un morbo que gente busca y lo que debe de quebrantar nuestro corazón, la gente le fascina ver cómo gente muere. Hermanos, cuiden que sus hijos no anden viendo estas basuras. No debemos de estar felices si hay porcentajes de gente que busca gente morir en accidentes, gente que muere porque los matan, narcovideos en México se están viendo por todos lados. ¿Quién quiere ver a alguien ser decapitado? O sea, cosas que la sociedad debe de verdaderamente conmoverse, ver la vida humana perderse. Pero no, vivimos en una cultura que se enoja más por la muerte de un perro que por la muerte humana. Vemos personas que son conmovidas más por los animales que por quienes fueron creados a la imagen de Dios. Ya no, el ser humano se molesta que hay tanta gente que ha sido asesinada, se molesta cuando los animales son maltratados. Para que vean en dónde estamos, hay cristianos que se molestan más por la muerte de los animales que por la muerte humana. Vemos también tercero que se vio toda la maldad de la tierra. El versículo 12 dice la Biblia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida. Dios vio la maldad que estaba sucediendo y la humanidad, hermanos, fue vista por Dios. Y Él no solo ve las acciones del hombre, vimos en el versículo 5 que Dios ve nuestros meros pensamientos. Por lo cual, noten cuarto, vemos que era una corrupción total. La corrupción fue total. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos, hermanos. Todos, dice la Biblia, toda tierra, toda carne, toda persona. El pecado, hermanos, es universal y todos somos culpables del pecado ante Dios. Todos.
Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros no debemos de alimentar o hacer provisión para los deseos de la carne, porque es tan fácil caer en esto. Y muchas veces por falta de sabiduría podemos sobreexponernos por nuestras libertades a cosas que pueden causar daño a nuestros hijos. Muchas veces hablo con personas que siempre van a argumentar, no, que es que son muy rígidos ustedes y que, ay, no están en sintonía con la onda de los jóvenes hoy en día. Y la verdad no estamos interesados de andar con la onda de los jóvenes. Queremos andar con la onda de Dios. Amén. Y queremos ver qué es lo que complace a Dios y queremos motivar a los jóvenes que hagan lo mismo. Pero todos somos culpables de pecado. La corrupción es obvia en el ser humano. Salmos 12, versículo 1 dice la Biblia: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Qué tristeza, hermanos, que eso sea una verdad hoy en día en la Iglesia Bautista de Hermosillo, que al ver Dios nuestra iglesia se diga, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles? Porque verdaderamente podemos estar en la iglesia hoy. Eso no quiere decir que estamos bien con Dios. Eso no quiere decir que estamos bien ante los ojos del Señor. Eso no quiere decir que eres piadoso. Hay personas que hacen su trabajo aún para Dios y lo hacen con desprecio. Dios nos libre de los maestros de escuela dominical que no enseñen bien con corazón a los niños. Dios nos libre de los ujieres que pueden venir en la carne y servir al pueblo de Dios con coraje. Dios nos libre que un día simplemente en lugar de estar aquí con gozo sirviendo al Señor, menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Pero dice la Biblia, porque se acabaron los piadosos. Qué terrible es esto. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salmo 53:3 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Proverbios 20, versículo 9: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Todos somos culpables. Y lo que vemos, hermanos, son cosas, rachas que aparecen hoy en día aún en nuestro mundo. Y vemos que la corrupción es obvia, nomás ve la televisión, nomás ve los mensajes, nomás ve las noticias y es muy obvio, vivimos en tiempos muy malos. Pero quiero que veamos segundo, por favor. Vean el carácter de Noé. Y entre más oscura sea la noche, más brilla la luz. Y la razón que Noé es un personaje muy extraordinario es porque estaban las cosas tan malas, tan oscuras, y en medio de todo resalta un hombre, de la nada. Alguien que podría haber dicho, ¿sabes qué? Todos podemos seguirle la corriente, ni modo ser los únicos entre todos, pero decidió mantenerse fiel. Ese mundo, hermanos, no prevaleció en la vida de Noé, y la Biblia nos dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vean esto, por favor. La gente que cambió el mundo fueron aquellos que el mundo no pudo cambiar. Y si un día nosotros vamos a tratar de hacer una diferencia, tendremos que reconocer que tenemos que ser diferentes al mundo. Además, esto implica también, hermanos, que el pueblo de Dios no puede ser rencoroso y amargado como prediqué esta mañana. Si vamos a ser diferentes, tenemos que ser diferentes en todas las áreas, en cómo nos amamos unos a otros, en cómo tratamos los problemas. Es muy común en el mundo que gente se esté muriendo de amargura, hermanos, pero toma la gracia de Dios para poder amarnos unos a otros. Toma la gracia de Dios de poder perdonarnos unos a otros, de amar a nuestros enemigos. El cristianismo se ve más sublime cuando somos diferentes que el mundo. John Phillips dijo, es un principio con Dios que entre más depravado estén los tiempos, más definido es el testimonio. Amén.
Muchas veces temo por los jóvenes que están en nuestra escuela cristiana. Temo porque están en una escuela cristiana. Y es muy fácil resbalar hacia atrás en una escuela cristiana. Para todos los jóvenes que van a una escuela pública, tú tienes que definirte porque hay mucha maldad y uno tiene que definirse, pararse en contra de la corriente. Y muchas veces en las escuelas cristianas, como son todos cristianos, se vuelven todos carnales, todos corrompidos, todos buenos para nada. Porque creen y se ven protegidos, entonces piensan que están bien nomás porque están en una escuela cristiana. Y aquel joven que está en una escuela pública, que está en una verdadera lucha, que se está parando fiel, que está peleando la buena batalla de la fe, que apenas se siente que está sobreviviendo, está en mejor perfil ante Dios que todos los cristianos que andan apagados en su escuela cristiana. Entre más depravado sea la sociedad, mejor se define el cristiano, más fácil es que resalte, que se pare enfrente de una generación, va a lucir más. Dios siempre tiene hombres especiales para una tarea que Él quiera. Tiene un Moisés, a un Daniel, a un Elías. Y antes del diluvio Dios tenía a Noé. La Biblia nos dice que algo muy especial de Noé, y eso es que Noé caminó con Dios, igual como Enoc. John Rice dijo de Noé, noten, Noé es uno de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Y qué hombre tan piadoso era él parado solo en medio de un mundo contradictorio, creyendo a Dios cuando todo el resto del mundo lo negaba, haciendo ese transatlántico gigante de un barco, tierra adentro, donde la gente pensaba que nunca podría flotar. La fe y la piedad separada de Noé agradaron mucho a Dios, y Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, se nos dice en Hebreos 11:7, por su fe. Hermanos, eso lo hace que resalte bastante. Vean las características aquí importantes de Noé, creo que están en sus notas también. En medio de la violencia había un hombre que era justo. En medio de tanta violencia allí había un hombre que era justo. En medio de la corrupción había un hombre irreprensible. En medio de la maldad había un hombre que caminó con Dios. Y eso es Noé, y todos nosotros, hermanos, podemos. A lo mejor alguien dice, ay no, yo nunca podría ser como Cristo, pues sé como Noé entonces. Amén. Porque ya sabe que somos buenos para hacer excusas. Había un hombre entonces que caminaba con él y caminó con el Señor. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, le dijo, porque he aquí, adelante habrá más guerra contra ti. La Biblia nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para poder mostrar su favor, su poder de favor, con un corazón perfecto. Y qué triste, hermanos, que hoy Dios contemple nuestra iglesia y no encuentra a nadie a quien puede usar así. Entonces, ¿qué tipo de hombre fue Noé? ¿Qué tipo de hombre fue en el cual usted y yo podemos aprender? Vean en sus notas, por favor. Vemos que era un hombre que creía y caminaba con Dios. Dice la Biblia en el versículo 9 que era perfecto en sus generaciones, que con Dios caminó Noé. Y dice la Biblia en el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jefet. Y hermanos, vemos entonces que él era justo, era hombre. La palabra perfecto significa sin mancha. No piensan que se refiere a perfección sin pecado. Era perfecto, era una persona maduro sin mancha, era irreprensible, por decirlo así. No tenía cola que pisar. Noé estaba viviendo sin mancha en un mundo sucio. Esta palabra perfecto entonces no se refiere sin pecado, sino que él vivió rectamente y maduramente. Pero la Biblia dice también en Éxodo 12:5, noten, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Hermanos, noten, ¿sabe por qué Dios
siempre pidió sacrificios perfectos porque otra vez es como simbólico también, no solo de Cristo, pero de lo que Dios quiere usar. Y eso es lo terrible de nuestra sociedad, que le queremos presentar a Dios el animal sarnoso, queremos presentarle a Dios las obras de nuestro tiempo, queremos presentarle a Dios a nuestros caprichos. Señor, si me quieres usar, así como estoy. O sea, todavía nos ponemos los peros con Dios. O sea, si quieres usarme, Dios, así. No me pidas que cambie nada, no me pidas que cargue mi cruz, así como estoy, así va a ser. Y hay cristianos que así se comportan. Entonces era un hombre que caminaba con Dios. Vean segundo, un hombre que trabajaba para Dios. Vemos que él trabajó para edificar el arca, y eso lo vamos a estar viendo el próximo domingo para estudiar bien el arca y todo lo que trabajó. Salmos 25:15, la Biblia nos dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. En Hebreos 11:7 la Biblia nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos, hermanos, que no solo caminó con Dios, trabajaba para Dios también. ¿Y qué características tan más increíbles, hermanos, tenemos de Noé? Y quiero animar a cada hombre de casa: caminen, hermanos, con Dios ante sus hijos. Bendigan a la siguiente generación con su testimonio. No es tiempo de perder tiempo en pecado y en pleitos innecesarios. No es tiempo, hermanos, para desperdiciar nuestras vidas en cosas que no tienen nada de beneficio. Inviertan sus vidas en sus hijos, inviertan sus vidas en el servicio del Señor. Hagan algo con sus vidas. La vida es muy corta para desperdiciarla. Inviertan en las cosas que son eternas, inviertan en su familia, en sus hijos. Al final de cuentas son las dos cosas que nos hacen ricos en este mundo. Muchas veces nos desviamos con cosas que no son ni importantes. Y quiero terminar con eso. Vean tercero en sus notas: ¿cómo pararse contra la corriente? ¿Cómo pararse contra la corriente? Y hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad pues está corrompida igual. Y al leer, hermanos, esto y la corrupción del mundo, nomás quiero recordarles que un día viene Jesucristo. Ese día no sabemos cuándo es, no sabemos la segunda venida de Jesucristo, pero sin embargo la Biblia sí nos dice que iban a ser como los tiempos de Noé. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 37, noten: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Noten que con lo que acabamos de leer en Génesis nos da luz a qué se refiere Mateo. No hay nada de malo de casarse, amén, jóvenes, amén. No hay nada de malo con esto. Pero cuando en los tiempos de Noé, lo que la Biblia nos está diciendo es que ellos estaban de fiesta en fiesta, de pecado en pecado, alegres, y nadie tenía ningún conocimiento de Dios. Ellos no tenían ningún pensamiento de Dios, no tenían más que en la carne, en sus inmoralidades, en todo el mal que hacían. Segunda de Timoteo nos dice también acerca de los tiempos finales. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. ¿Cómo van a ser estos hombres? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí les va, como en los tiempos de Noé, 2 Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y les quiero decir esto, hermanos, que vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde muchas veces gente que busca iglesias las está buscando conforme a las libertades de inmundicia que tienen. Muchas veces cuando gente viene a la iglesia me preguntan: oye, pastor, ¿y si vamos a tu iglesia, vamos a poder tomar cerveza? Si voy a tu iglesia, ¿va a estar bien que nosotros vayamos a antros? Pastor, a ver, si vamos a la iglesia, ¿qué nos vas a pedir que no podemos hacer?
Y verdaderamente vivimos en una cultura que son más amadores de los placeres que de Dios. Porque es muy raro ver a alguien que viene a la iglesia y dice, pastor, fíjate que vengo para servir, ¿qué puedo hacer? Pastor, a ver, ¿en qué puedo dar mi vida? Sino que están buscando lugares donde se les dé comezón de oír, no se les predique en contra de su pecado. Y cuando gente viene así, yo les digo, llegaron a la iglesia equivocada. Dije, esta iglesia es para todo pecador, esta iglesia no es para todo cristiano. Porque no se imaginan, es más fácil agarrar un borracho que sea salvo, que ama al Señor, que muchas veces agarrar cristianos que vienen de iglesias liberales. Amén. Muchas veces vienen y piensan que a lo mejor aquí como que no importa nada y luego ven nuestros requisitos para servir en la iglesia. Ay, yo pensé que podíamos hacer lo que queríamos. No, pues pensaste mal. Pero hermanos, qué tiempos tan más peligrosos de que la Biblia dice, van a haber hombres amadores de sí mismos, van a haber hombres, hermanos, que estén más enamorados de los deleites que de Dios. Carlos Spurgeon dijo de una forma profética en los 1800, llegará un tiempo, dijo, en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a chivos. Y verdaderamente, hermanos, tenemos que comprender que hoy es ese día. Tenemos iglesias que parecen circos, parecen que hay iglesias que están más interesadas en ofrecer entretenimiento que predicar en contra del pecado. Hay hermanos cristianos que no quieren ir a escuchar cómo vivir una vida separada. No quieren escuchar doctrina ya no quieren escuchar prédica que sea teológica, que se enseñe la palabra. Quieren venir y salir en 15 minutos. Por eso, hermanos, me desespera cuando se está predicando que usted esté checando su celular o esté checando su reloj a ver cuánto tiempo he predicado. Porque si verdaderamente, y escúchenme, se les hace muy largo, siéntense atrás para que se vayan cuando ustedes quieran. Porque aquí se va a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que pararnos en contra una cultura, hermanos. El mundo, hermanos, no tiene vergüenza. Y sin embargo, muchos cristianos hoy en día están apagados. Y están simplemente jugando. Y les quiero decir, y muchas veces les he dicho, hermanos, Dios no me llamó a ser un payaso para estar entreteniendo. William Booth dijo lo siguiente, él es el fundador de la salvación, el ejército de salvación. Él dijo, el principal peligro del siglo XX será la religión sin Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Ya estamos ahí, hermanos. Todos quieren la vida fácil. Todos quieren ser creyentes, nadie quiere ser discípulo. Todos quieren pensamientos positivos, nadie quiere arrepentimiento. Y les quiero decir esto, hermanos, que Dios nos libre de llegar a un momento de apatía donde la cultura nos afecta a nosotros. Nunca perdamos meta de por qué existimos. Quizás si William Booth o Carlos Spurgeon estuvieran vivos hoy, ¿qué dijeran? No, hombre, si en los 1800 estaban diciendo esto, William Booth en los 1900, entrando en los 1900, ¿qué dijeran hoy? ¿Qué dijeran hoy? Quizás iban a estar predicando en contra de lo que es la adoración de hoy, que en muchas iglesias tienen una obsesión con la adoración. Que ponen a gente a tocar instrumentos que son mundanos, muchas veces ni cristianos son. Un evangelio social que proclama, en lugar de salvación, proclama que nomás con ser una bendición a los demás ya estás viviendo el evangelio. Una iglesia sociable, pero impotente y niega el poder de Dios. Servicios y ministerio quizás en la plataforma, pero ninguna unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe una de las cosas pequeñas que sí me fascina? No le he dicho mucho para que no se crean los hermanos.
Pero me fascina ver los sugieres orar atrás. Me fascina ver los del sonido que se ponen a orar, que hoy estaban orando. Me fascina que cuando se va a cantar un especial oren. Porque hermanos, no estamos para entretener. Estamos para adorar al Señor. Y tenemos que tener un corazón correcto para hacer estas cosas. Porque de nada sirve que, hermanos, cantemos con una voz angelical y nuestro corazón sea del diablo. Amén. Un cristianismo, hermanos, sin requisito mínimo. Estaba leyendo un libro de cómo crecer la iglesia y de liderazgo en la iglesia. Y una de las cosas que este autor estaba diciendo es que no te preocupes si la gente no es salva o no, que tarde o temprano ellos iban a tener un deseo de querer ser salvos si los pones a servir en la iglesia. Yo estoy pensando, este hermano, si es que es hermano, está viendo la iglesia como una corporación, no como un cuerpo, no como una iglesia. Tendencias culturales que son aceptables hoy, que tienen prioridad por encima de la palabra de Dios. Es por eso que es muy fácil, hermanos, que usted le permita a sus hijos que se queden en casa para hacer tarea que traerlos a la iglesia. Amén, pastor. Amén, amén. Es terrible, hermanos. Pero necesitamos ser contraculturales. Jóvenes, sean contraculturales. Donde quiera que estés, no te vendas, párate firme por Dios. Aunque eres el único, aunque te hagan burla, aunque nadie te entienda, aunque te critiquen, jóvenes, párense por Cristo. Vale la pena. Vale la pena, aunque te hagan burla, pero vale la pena que termines bien, con tu cara en alto. Que supiste, que complaciste a Dios, y a lo mejor no a tus amigos, pero a Dios sí tienes su sonrisa. Muchas veces es tan fácil tirar la toalla y simplemente quedarte callado cuando debes de hablar. No oras cuando debes de estar orando, no callas cuando debes de callarte. Y yo nomás estoy diciendo, necesitamos más Noés en nuestro tiempo. Que no importe cuántos estén haciendo el mal, se encuentre uno haciendo el bien. Aunque sea uno, porque vale la pena. ¿A poco no creen que cuando entró Noé al arca, nomás imagínense esto, hermanos, y comenzó a llover, no piensan ustedes que él pensó, oh, valió la pena? Esos 120 años que estuve haciendo el arca, aguantando las críticas de todo mundo, aguantando todo lo que la gente podría decir de mi familia. Pues mira, aquí estamos los 8 de nosotros, aquí estamos todos. Valió la pena. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pararnos en contra de esta cultura? Vean primero en sus notas, camina con Dios. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Caminar con Dios, hermanos, no es nomás tener tu devocional en la mañana. Caminar con Dios no nomás es leer el Proverbios del día. Caminar con Dios tiene que ver con tu reconocimiento que siempre estás en la presencia de Dios. Cuando Elías fue con Acab, él dijo que era un hombre de Dios que estaba en la presencia de Dios, pero estaba en presencia del rey, pero él dijo, yo estoy en la presencia de Dios. Caminar con Dios es reconocerlo, como dice la Biblia en Proverbios 3:5, en todos nuestros caminos. Pero muchas veces el cristiano vive como si no tuviera un Dios. Y en esencia dice, sí, yo camino con Dios porque yo en la mañana leí mi Biblia, felicidades, pero ¿cuántas veces en el día no lo reconociste a Él? Ah, Señor, mira, mi esposa está enojada conmigo, Señor, ayúdame, por favor. Y estás reconociendo su presencia. Vas manejando y a lo mejor alguien, ¿verdad? Casi te choca, te enojas, pensaste algo porque no dijiste algo, pensaste algo. Inmediatamente dice, Señor, perdóname por lo que estuve pensando.
Es que estar en la presencia de Dios es mucho más que ser religioso, es un reconocimiento constante de que Dios está muy, muy enterado de tu corazón y lo que piensas. Y está, Señor, perdón, ¿sabes qué? Señor, ayúdame. Oh, Señor, mira, voy a una junta de trabajo, por favor, Señor, bendíceme. Y lo estás reconociendo, no solo para pedir perdón, sino que para dar gracias y para nomás simplemente tener una conversación con Él en el día. Es reconocer su presencia y es todo el día. Es andar en el Espíritu. Gálatas 6:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gracias a Dios, hermanos, que no tengo que pretender que estoy brillando. Si camino con Dios, voy a brillar. Amén. Y usted también no tiene que esforzarse, nomás limpia el foco y sale la luz. Amén. Para combatir bien, hermanos, en este mundo, solo podemos hacerlo por la gracia de Dios. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 2, versículo 3 al 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. ¿Sabe cuántas veces he tenido que recordar este versículo? Teníamos 2 años de haber llegado aquí a Hermosillo y recibo una llamada de una iglesia en los Estados Unidos. Ven, necesitamos pastor y te queremos aquí, te vamos a pagar más, vas a estar cómodo. Pero ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y pasan otros años y otra vez, y pasan otros años y otra vez, y otra vez. Ahora, no estoy en contra de la voluntad de Dios. Un día Dios me mueve, tengo que obedecer a Dios. Pero no me moverá el dinero. No me va a mover mejores oportunidades. No me va a mover la fama. No me va a mover la comodidad. Me tiene que mover Dios. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Camina con Dios. Segundo, quiero que veamos, renueva tu mente. Si vamos a lucir bien en este mundo, es constantemente tener que lavar nuestra mente. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu mente. Saben, hermanos, que es muy fácil perder nuestra mente. Después que uno ve tanta maldad, es fácil que tu mente ya esté mal. Después de tener malas conversaciones, porque las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres, es tiempo de renovar la mente. Señor, me he estado juntando con tal hermano, perdón, sabes que este hermano me afecta para mal. Ayúdame. Renueva tu mente. Y tercero, para terminar, reconoce que el rechazo del mundo es parte de nuestra vida como seguidores de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Ahora el mundo, hermanos, nos debe de aborrecer porque nos parecemos a Cristo. Y hermanos, y déjales digo, y esa es una de las cosas que muchas veces mi esposa es de tremenda bendición a mi vida, porque yo predico y siempre me gusta investigar, me esmero tratando de ver qué hacer, cómo le vamos a hacer, qué sigue. Y muchas veces no me dice, mi flaquito. No me dice así. Eso es lo que quisiera que me dijera, pero no me dice así. Pero bueno, me dice, tú predica, tú sigue predicando, predica el evangelio, sigue predicando, gente va a ser salva, va a seguir viniendo la gente.
Y siempre tengo que recordar, Dios me puso en este púlpito no para ser famoso, sino para ser el hombre de Dios que Él me ha llamado a ser. Y eso es una responsabilidad. Yo le digo a todos los hombres aquí, ¿quieres ser un hombre de Dios en tu casa? ¿Quieres salvar a tu familia por tu testimonio? Porque eso es lo que Noé hizo. Fue Noé quien Dios obró para salvar a su familia. Yo sé que hay hermanas que a lo mejor sus esposos no están aquí, pero usted misma puede vivir para Dios, para ser un ejemplo a sus hijos. Alguien tiene que estar en el hogar haciendo su arca. Y vamos a ver el siguiente domingo en la noche cómo Noé trabajó duro y con cada clavo que le pegaba esta arca era un testimonio de fe. Y con cada año que pasaba, que él preparaba, hermanos, la madera, él estaba predicando a esta sociedad. Y cada vez que alguien le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y en esta tierra es puro desierto, o sea, un día va a llover, y él seguía trabajando. Y muchas veces vamos a estar trabajando y no vemos los resultados todavía, pero los veremos un día. Y muchas veces no va a ser hasta que tengas a tus nietos en tus brazos y digas, wow, gracias Señor que me mantuve fiel. Amén. Muchas veces lo vas a ver más rápido. Pero la cosa es, hermanos, de aquí hasta entonces, no dejes que esta cultura te robe el corazón. Vive para Dios, resalta para Dios, brilla para Dios, sigue trabajando para Dios. Bendice a tu familia por tu testimonio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Oh Señor, protege nuestras vidas de que un día sean ensuciadas